Muy bien. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Julio. Muy bien. A ver, ¿estamos completos? ¿Alguien? Como les dije, tenemos que estar atentos. Muy bien. Nos quedamos en la clase pasada. Nos quedamos y vimos todo lo que era planeación. Vimos todo lo que es organización, o sea, vimos prácticamente lo que es administración, el proceso administrativo. Nos acordamos de planeación, vimos organización y nos centramos básicamente en lo que era dirección, ¿verdad? Entonces nuestra materia es dirección de agencias. Nos vamos a centrar más aún en este tema de segmento, esta parte que es dirección y lo que es control, porque van de la mano como lo comentábamos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién me recuerda la clase pasada? Un breve resumen, por favor. Ya saben que tenemos que ser recontra participativos, tenemos que estar interactuando. Como saben, en el sílabus parte de la nota es la participación. Yo lo tomo participación, la proactividad que podamos tener en clase al momento de que se dé una conversación fluida, ¿no? En que ambos podamos intercambiar opiniones. Les vuelvo a recordar, una de las competencias que podemos y deberíamos de tener más desarrolladas es el tema de saber expresarnos. Y eso es una de las competencias que tenemos que saber o aprender a desarrollar, fortalecer esa competencia en nosotros como estudiantes de administración. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que tener participación. He notado que el mayor número de veces en lo que participan siempre son los mismos. Ojo, estamos dejándonos sacar ventaja por algunos y los otros nos estamos relegando. Ojo, que podría, este caso, jugarnos en contra. Entonces, estamos iniciando, es la tercera clase, entonces procuremos ser más participativos para poder lograr nuestros objetivos en la materia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos hablado de dirección, hablamos las actividades más significativas de la dirección, hablamos parte del control, dijimos que una ejecución que es parte de la dirección tiene que haber un tema de control. El control o seguimiento, saben que no se hace al final, sino se hace en toda actividad, toda acción debe tener un tema de control y seguimiento. Parte de nuestro rol, si nos ponemos desde una óptica gerencial o de dirección, es llevar un control,
un control adecuado, un seguimiento adecuado, en lo cual constantemente podríamos de estar contrastando lo que nosotros hemos planificado al inicio versus lo que nosotros estamos consiguiendo con nuestras acciones, ¿no? Entonces, de esta manera a nosotros nos puede permitir eh, llevar o tomar las medidas correctivas, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos las medidas correctivas. Para eso nos sirve el tema de control en esencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vimos lo que era el tema de las actividades más importantes del control, que a ustedes ya lo tienen subido ahí en la plataforma. Hablamos de lo que era el entorno organizacional. Sabíamos que el entorno organizacional es básicamente todo lo que nos puede afectar directamente a la organización propiamente dicha como un tema de empresa, en la cual sean estas fuerzas externas o internas influyen directamente en nuestra acción. Hablamos de que existe un entorno interno y otro externo, y básicamente el entorno externo quizás sea un poco más difícil de gerenciar, porque existen variables que no son tan manejables o no controlables, pero sí podemos minimizar el riesgo en cuanto al manejo de estas variables, ¿no? Y ahí habíamos hablado básicamente del marco jurídico, habíamos hablado de las variables económicas de nuestro entorno, dependiendo de la actividad a la cual nosotros nos dedicamos como organización, ¿no? Ahí podría haber la inflación, podría haber las tasas de interés, la política fiscal del país, el marco legal en el cual nosotros nos desenvolvemos, etcétera, ¿no? Hoy en día estamos en una situación diferente en el país y básicamente el entorno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo hoy hace y nos vemos forzados a tener clases virtuales como la que estamos haciendo. Porque el entorno ha cambiado, es un entorno externo en el cual nosotros no podemos manejar o controlar al 100%, ¿no? Este tema de la pandemia ha hecho que nosotros cambiemos bastante, entonces este tema es un ambiente externo en el cual nos tenemos que adecuar para salir y ver oportunidades de hacer las cosas mejor, diferentes, pero mejor, ¿verdad? Y hablamos del entorno interno, y sabíamos que el entorno interno, como lo dijimos en la clase pasada, era todo lo que se refiere al interior de la organización. Estábamos hablando ahí del clima organizacional, de los recursos humanos, la cultura organizacional, todo lo que básicamente dependería más de nosotros para poder controlar, ¿no? Si nosotros estamos inmersos o nosotros dirigimos una organización, podemos nosotros gerenciar o minimizar el riesgo, anular el riesgo, ¿no? Ejemplo, si yo tengo un personal, si yo me pongo dentro del marco de dirección, asumiendo el puesto gerencial, tendría que, si tengo un personal o un recurso humano no tan competente o no tan, o con mucha predisposición a querer hacer las cosas mejor, o a querer aprender, o a querer alinearse a los objetivos de la organización, yo tendría que tomar una decisión con ese personal, ¿no? En el mediano plazo. Si es un recurso humano que no suma, todo lo contrario, resta, entonces tendríamos que nosotros tomar una decisión. Entonces, estaríamos nosotros ahí afirmando que básicamente el entorno interno de la organización, desde un punto de vista gerencial, en nosotros está cambiar, modificar, mejorar este esquema, este recurso humano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ahí tienen algún tipo de opinión? Aporte, por favor, de ustedes. Chicos, los quiero escuchar.
¿Quién dijo yo quiero participar? ¿Mm? Están ahí, ¿no? Muy bien. A ver, Paolo Juárez. Paolo, Sí, a ver, ¿qué opinas? profe, una disculpa, pero ahorita yo no me encuentro en mi casa y estoy saliendo de mi trabajo y estoy yendo a mi casa y no le he prestado mucha atención. Muchas disculpas, por favor. Ya, pero este tema es básicamente de la clase pasada. Estamos haciendo un recordaris de la vez pasada y estábamos hablando de entorno organizacional. ¿Cuál es tu opinión? La clase pasada has estado, ¿verdad? ¿Has estado o no? ¿Has estado? Muy bien, a ver. Joel, Buenas tardes, profesor. a ver, Joel, ¿qué opinas? Muy bien, chicos, seguimos, ¿ya? Entonces nosotros hablábamos, prosiguiendo con la clase ya, hablábamos, hemos hecho un recordario para tener todos y estar en autos y saber de qué tema estamos hablando. Hemos hecho un resumen muy breve y rápido de lo que nosotros vamos hablando. Entonces, procuremos participar, chicos. El tema no es que sea un tema de que solo escuchemos o encendamos, nos conectemos, sino cómo aprendemos. ¿Ya? Entonces, hablábamos de la importancia de un ambiente organizacional y dentro de ese tema vimos que deberíamos nosotros desde un punto de vista, o la mayoría de los órganos de dirección, le prestamos bastante atención a lo que es el clima organizacional, ¿ya? Y el clima organizacional, que tiene una empresa, siempre nosotros como parte de la administración o de la dirección, tenemos que verlo con suma importancia, porque eso nos va a ayudar a nosotros a aumentar o disminuir el rendimiento de nuestros colaboradores, o sea, del recurso humano. Esto es algo que nosotros tenemos que ir constantemente midiendo en el sentido de que si yo tengo un buen clima organizacional, quiere decir que tengo un personal proactivo, contento, identificado, comprometido con los objetivos de la empresa o de la organización, voy a aumentar, voy a incrementar, voy a mejorar mi rendimiento. Porque un personal que está contento siempre va a producir más, va a ser mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces nosotros, desde un punto de vista gerencial, nosotros debemos de procurar eh, motivar al personal, integrar al recurso humano para que esto salga a relucir sus mejores competencias, ¿ya? Sus mejores competencias. Y nosotros hablamos de recurso humano la clase pasada, del personal que quiere, pero no puede, y hablamos también del que puede, pero no quiere. Conversábamos el que quiere, pero no puede, es generalmente
un personal con mucha capacidad, con mucha competencia, pero si nosotros no hemos tenido con ellos un proceso de inducción, quiere decir, de enseñarles en su nuevo rol, e incluso planteamos un ejemplo de, si yo voy a ser analista y la empresa me dice, primer día de trabajo, anda y coloca, tú ve, entonces ese recurso humano, por más que tenga esa competencia que ustedes mismos plantearon, ese deseo, como lo dijeron muy bien, ese reto de querer lograr las cosas, no va a tener el mismo resultado alguien que, comparando con alguien que sabe. Es por eso que nosotros siempre debemos de procurar enseñar a alguien algo para que lo pueda hacer basado en el estándar que nosotros pedimos, ¿no? Pero y el personal que sabe y puede, pero no quiere, ese es el personal que nosotros debemos de procurar no tener en nuestra organización. Esto quiere decir que yo sé, yo como recurso humano, yo como colaborador de una organización, conozco, sé, me has enseñado, he pasado los cursos de inducción, he pasado los cursos de capacitación, los he aprobado. Tú como jefatura me has enseñado, me has guiado, has hecho mi seguimiento a mi trabajo, ha habido un acompañamiento, ha habido feedback constante para lograr mejora continua. Yo, dentro de mi rol, tratando de mejorar mis competencias, sin embargo, teniendo todo ese know-how, teniendo todo esa consistencia o esa estructura de que me da soporte a mí como profesional, sin embargo, yo no deseo hacer las cosas. Yo como colaborador no deseo, no me comprometo, no quiero hacer las cosas como me indican. En consecuencias, en vez de jalar la organización hacia arriba, la jalo hacia abajo. Entonces, cuán importante, fíjense, es cómo nosotros podríamos identificar a ese recurso humano, ¿no? Ese recurso humano que por más que nosotros intentemos cambiarle, damos una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, sin embargo, no desean cambiar. Ahí, y esto, muchachos, sucede en la vida real, ¿de acuerdo? He identificado yo en mis años de gestión con recursos humanos, se ha identificado en bastantes oportunidades que es un grueso de esos colaboradores, ¿no? Y esos colaboradores son los que minan a la organización, ¿no? Aparece uno, luego son dos, luego son tres, y se van incrementando, se van sumando, porque evidentemente el camino es el más fácil. Es el camino más fácil que te lleva al relajo, que te lleva a tener un conformismo de un grado muy alto. Y realmente, muchachos, yo les digo, no caigamos en ese tema, porque eso siempre en nuestro camino nos vamos a encontrar. Ustedes mismos, como en su rol actual de estudiantes, siempre van a encontrar compañeros que calzan en lo que yo les he comentado, ¿no? Y generalmente ellos tardan, primero tienen que entender, tardan más que un colaborador normal o un compañero en lograr cumplir sus objetivos, porque primero tienen que cambiar. Y el cambio se da cuando están en la cancha, cuando están en el campo, y se dan cuenta que otros van subiendo y yo sigo en el mismo lugar. Y los años pasan y el peor enemigo que tenemos nosotros es el tiempo. ¿Ya? Hoy quizá ustedes tengan 20, 19, 20, 25, 24 años, están empezando su carrera profesional, están empezando recién a ver el mundo, y sin embargo, si ustedes no aprovechamos las clases que les puedan dictar sus docentes que tienen bastante experiencia,
se demorará 1 año, 2 o 3 años, dependiendo de cada uno de ustedes, en lograr ese cambio en uno mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, también les conversamos sobre el clima organizacional. En las grandes organizaciones, nacionales e internacionales, tienen un indicador de medición que se denomina el clima organizacional, ¿ya? Es un indicador que se mide en todas las empresas importantes, en la cual mide cuán contento está un trabajador con el cargo, el rol o con la empresa o con las funciones que está desarrollando, ¿no? Hay varios indicadores, varios ítems que miden puntualmente eso, ¿no? Y que al final arroja un resultado para saber que si la organización en la que el colaborador se desenvuelve es una de las organizaciones más atractivas para laborar, ¿no? Este indicador de clima organizacional o clima laboral implica varios aspectos profesionales, aspectos personales, aspectos netamente jerárquicos, remunerativos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Vendría a ser, son preguntas puntuales que tú en un determinado momento tienes que contestar basado en la empresa donde estás laborando, ¿no? Indica puntualmente, si hablamos del tema remunerativo, indica usted está de acuerdo con la remuneración percibida, y tú tienes que decir sí, no. Está su jefatura, le ayuda o le hace acompañamientos para que usted desarrolle sus competencias, si no, la organización procura darle a usted las herramientas para que usted pueda mejorar su día a día en los roles y responsabilidades que desarrolla y así. Entonces, puntualmente por cada aspecto hay un número de preguntas que al final lleva a, evidentemente es totalmente anónima, evidentemente eso ayuda a la organización a poder hacer algunas medidas correctivas, ¿no? Y eso indica puntualmente a las jefaturas a saber si están yendo por buen camino en cuanto al manejo del recurso humano. ¿Ya? Muy bien, chicos, preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Muy bien. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Muy bien, Melissa. Muy bien, Joel. A ver, entonces, vamos a continuar y empezamos y nos metemos netamente a lo que es bancos. ¿Ya? Bueno, seguimos con la forma de trabajar. Miran mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Quién me ayuda con esta lectura? ¿Un profesor que puede? Claro, Verónica. La empresa bancaria es esa organización que tiene por objetivo incursionar en los negocios bancarios, cuyo núcleo consiste en la captación de depósitos de terceros que financian inversiones en préstamos y asistencia financiera a terceros, y en la provisión de medios de pagos a la sociedad transaccional. Muy bien. En el negocio bancario... Ahí, Verónica, nos quedamos, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, estábamos viendo de que en el negocio, nosotros ya estamos entrando de pleno a lo que es bancos. Ya estamos entrando de pleno a lo que es bancos. Nosotros ya conocemos lo que era una organización, ya conocíamos el proceso organizativo y dentro de ese tema somos conscientes de que nuestra carrera es administración, tomo la palabra administración, sea bancario de empresas, y
meternos poco a poco a lo que es el negocio netamente bancario. Entonces hablábamos de que un banco es una organización, es una empresa que nos va a ayudar a nosotros, en la cual nosotros vamos a tener que ejercer dirección y conocer un poco más sobre los puestos que hay dentro de una entidad financiera. Entonces decíamos que un banco es una organización que cumple con todos los procesos, todo el proceso administrativo, ¿no? Por eso que nosotros ya tenemos noción de lo que era procesos administrativos, lo hemos reforzado, porque este tema de proceso administrativo ya lo habíamos visto en otros cursos, al ser nosotros alumnos de sexto semestre y cuarto, ¿no? Y estábamos hablando que el banco es un intermediario financiero, y eso lo conocemos nosotros. El negocio del banco, ¿qué es? Prestar servicios financieros, ¿ya? Y nosotros como banco actuaríamos como un intermediario. Somos un intermediario financiero entre los clientes que ahorran, en la cual nosotros captamos fondo, y a los clientes que prestamos, que requieren crédito, a los cuales nosotros damos un crédito, ¿ya? Y además, nosotros vemos de que las entidades financieras también prestan servicios bancarios. Entonces, si recordamos nosotros el curso de aplicación o productos bancarios, que asuma que lo hemos llevado ya, o aplicación de productos bancarios, que lo están llevando o lo han llevado ya, entonces ya conocemos que dentro de una entidad financiera existe básicamente 3 tipos de productos que la entidad financiera nos ofrece. ¿Quién me puede decir cuáles son esos productos que nos ofrecen? ¿O qué tipos de operaciones nos dicen que no nos permiten o nos ofrecen los bancos? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? No se le entendía muy bien, profesor. ¿No me entienden? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, profesor. Todo bien, todo bien. A ver, miren, nosotros hemos llevado el curso de aplicaciones de productos bancarios. ¿Aló? Sí. Ya. Entonces nosotros sabemos puntualmente que una entidad financiera o un banco o una entidad financiera nos ofrecen a nosotros o nos brindan 3 tipos de operaciones, ¿verdad? Son operaciones pasivas, son operaciones activas y son operaciones neutrales. Si yo hablo de una operación pasiva, estaría hablando de una operación en la cual, si es una operación pasiva, significa que yo, banco, capto los ahorros de un cliente en una cuenta de ahorros, ¿ya? Si estaría hablando de una operación activa, estaría indicando que yo, banco, viene un cliente, me solicita un crédito y yo le doy un crédito. En consecuencia, les cobro una tasa activa, y al que deposita su dinero en una cuenta de ahorro, yo le pago una tasa pasiva, yo como banco. ¿Cierto? Sabemos de ese tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, si yo, que ya llevé esos cursos, conozco básicamente ya los tipos de operaciones que las entidades financieras me ofrecen, que son pasivas, son activas, y si yo lo relaciono al primer enunciado, básicamente es eso. Y digo, y pagos, significa pagos que ofrecen los bancos, o recepción de pagos, significa las operaciones neutrales. Son 3 tipos de operaciones, por eso les dije, pasivas, activas y neutrales. ¿Cierto? Eso ya lo conocemos, no vamos a ahondar en ese punto, porque son temas ya tratados anteriormente o dictados en otro curso. ¿Ya? Entonces, siendo dice el negocio bancario, a ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Con esa lectura? Yo, profe. Vamos, Joel. En Vamos, en el negocio bancario. En el negocio bancario. El buen banquero compra dinero a un tipo
Disculpe, profe, un ratito. Oh, rayos. Ya. El negocio bancario. El buen banquero compra dinero a un plazo o a un tipo de interés. Su objetivo es vender ese dinero a plazo semejante al de compra o al de un tipo de interés superior, con el fin de obtener una ganancia. Así es. Muy bien, si nosotros lo decimos eso en nuestras palabras, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo entendemos? A ver, tú mismo, Joel. No fui yo quien lo leyó, pero bueno, en pocas palabras, el negocio de banco simplemente se basa en la diferencia entre lo que son las colocaciones y las captaciones. Ahí está su negocio. Así es. Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, el tema es, a ver, es lógico, ¿no? Si yo soy un estudiante de bancario, un estudiante de administración, todo es negocio. Entonces, si yo capto dinero de un cliente por el cual yo le tengo que pagar un interés que es una tasa de interés pasiva a un determinado plazo, quiere decir, si en números, si yo de Joel capto 50.000 y quedamos en acuerdo de que por esa cuenta a plazo, una captura de dinero, yo le voy a pagar por sus 50.000, le voy a pagar 10% anual, ejemplo, 10% anual. Eso significa que yo tengo su dinero por un año a 10%. Ese es mi costo. Ese dinero yo lo tengo que colocarlo en el mercado a los clientes que requieren de capital, o sea, en un crédito. Entonces, yo como banco tendría que decir, ya, yo voy a colocar ese dinero que me prestó 50.000 de Joel, lo voy a colocar de repente a 9 meses, o a 10 meses, o al mismo año, pero no una tasa de 10, sino lo voy a colocar una tasa de 20%, ¿cierto? Entonces, ahí para que yo pueda obtener una ganancia como banco. Básicamente eso es, entendámoslo en nuestras palabras, un concepto simple, en un ejemplo, y procuremos plantear ejemplos que vayan acorde a nuestra forma, ¿no? Plantearlo como un ejemplo y básicamente es, ¿no? Me prestan, yo no voy a prestar lo mismo, al mismo costo y al mismo plazo, porque podría entrar en problemas, caer en insolvencia, etc. ¿De acuerdo? Quiero que esté claro este concepto. ¿Está claro, verdad? Chicos. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces, en resumen, lo que nosotros habíamos dicho, es lo que figura en este esquema. Nosotros las operaciones bancarias, que puede ser depósitos o puede ser préstamos, ¿no? Dicen depósitos que son operaciones pasivas, que depósito dice la línea, la flechita que indica ahí, va a los bancos, el banco es un intermediario financiero, el banco como intermediario financiero, ese depósito que me dieron, lo traduzco en préstamo a los clientes que requieren de capital. Por esos depósitos, los bancos los llamamos operaciones pasivas y o sea, el banco paga una tasa de interés pasivo, ¿no? Por esos depósitos. O sea, hay un costo, que es el interés pasivo. Los bancos, al tener ese dinero, al tenerlo, lo prestan, sale a través del banco, es canalizado a otros clientes, a terceros, y lo hacen, sale en créditos y cobran una tasa de interés activa. Sabemos que la tasa de interés activa siempre va a ser mayor que la tasa de interés pasiva, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Consulta? Chicos, ¿todo bien, no? ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, Sí, muy bien. profe. Muy bien, entonces, continuamos. A ver, ¿quién?
¿Quién es el líder que me acompaña ahora? Vamos. Yo, profe. Karelin, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos, Karelin. En el negocio bancario debe tener cuidado en cubrir dos riesgos esenciales para la supervivencia de su negocio. Primer punto, que el deudor le retorne el dinero prestado en el plazo pactado y con los intereses establecidos, para lo cual se debe asegurar de que, profe, cambió. Ya. ¿Lo ves? Ya sí, ahora sí. Ya. Para lo cual se debe asegurar de que su deudor no tenga problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones. Ya. Muy bien, ahí nos detenemos. A ver, ¿qué entendemos ahí, Que el Karelin? banco pueda devolver el dinero recibido en el plazo igualmente pactado con su acreedor, así como los intereses establecidos. Muy bien, ahí nos detenemos. Muy bien, entonces, Pasan por tres aspectos sustanciales. no, ahí nos detenemos un segundo, Karelin y Lagos, Ya, ¿ya? Muy bien, entonces, básicamente este es el resumen de lo que habíamos indicado, ¿no? O sea, el deudor, o sea, si estamos en una posición de captar dinero, el deudor le retorna el dinero prestado en el plazo pactado y con los intereses establecidos. ¿Mm? Y que el banco pueda devolver el dinero recibido en un plazo igualmente pactado. Si nos damos cuenta, en el primer punto estamos hablando de una operación activa. Chicos, consulta. ¿Tenemos dudas en qué es una operación activa y qué es una operación pasiva? Ojo, esto es una pregunta porque ya lo enseñaron en un curso pasado. ¿Lo tenemos claro? Chicos, ¿lo tenemos claro? Profesor, disculpe, ¿nos podría dar un ejemplo de ambas y decirnos por qué las activas son más que las pasivas? Ya. A ver, vamos a recordar, ¿ya? Esto es una clase pasada. Seguro que ustedes también ya lo tienen en sus apuntes. Pero fíjense, a ver, es básico que nosotros como bancario, como administradores, estudiantes de administración, sea esta bancaria o sea esta de empresas, tenemos que tener clarísimo la diferencia de qué es una operación pasiva, qué es una operación activa y qué es una operación neutrales. En el sistema financiero existen tres tipos de operaciones, las que les he mencionado, pasiva, activa y neutral. ¿Ya? Las operaciones pasivas, a ver, vamos a verlo desde un punto de vista organizacional. Yo como banco. Si yo soy banco, para mí una operación pasiva es una captación de fondos. Si yo capturo en el mercado a un ahorrista, a una persona que quiere ahorrar dinero, yo lo traigo al banco y le abro una cuenta de ahorros. Esa captación de fondos, sea esta en la modalidad que sea esta una cuenta de ahorro, sea esta una cuenta a plazo, sea este un depósito de CTS, o de cualquier índole que sea un depósito en el banco de un cliente persona natural o persona jurídica, es una operación pasiva, ¿ya? Porque estamos recepcionando fondos. ¿Ya? ¿Ahí está claro? Sí, profesor. Ya. Está claro, ¿verdad? Entonces ya tenemos el concepto de operación pasiva, porque si no, no podemos pasar al siguiente nivel, ¿ya? Luego, ¿qué es una operación activa? Esa captación de fondos que como banco se ha realizado, o sea, tengo ahorristas, tengo clientes que tienen su depósito de CTS, o sea, compensación de tiempo de servicio, tengo cuentas a plazo, todo ese fondo de depósitos que tiene un banco son dinero que se tiene que devolver después del tiempo pactado. Pero yo como banco, en esencia, agarro ese dinero, ese fondo, después de descontar el encaje legal, etcétera, ese fondo que yo tengo, que es de terceros, que son de los ahorristas, lo tengo que
colocar en el mercado financiero, porque yo como banco soy intermediario financiero. Entonces, ese fondo lo tengo que colocar en el sistema financiero nuevamente, pero con otras condiciones, porque ese fondo pasa a ser parte de los fondos que yo tendría como banco. Porque si yo me los quedo, estamos hablando figurativamente, si yo me los quedo, yo por ese fondo, por esos ahorros, yo voy a pagar un costo que se llama la tasa de interés que le pago, ¿no? La tasa de interés pasiva. Para que esto me sea rentable, esos fondos que yo capturé los tengo que colocar en créditos a otros clientes que necesitan. Cuando yo ese fondo lo coloco en créditos, o sea, en préstamos, en créditos de consumo, en créditos hipotecarios, en créditos en tipo de leasing, o sea, arrendamiento financiero, o cualquier tipo de operación, tarjetas de crédito, etcétera, se convierte en una operación activa. ¿Ya? Entonces ya diferenciamos. La operación pasiva es lo que yo recepciono fondos de los ahorristas y los guardo para brindarles un interés. Y cuando esos fondos yo los convierto y los canalizo a un tercero, a otros clientes, salen en forma de créditos de cualquier tipo, eso es una operación activa. ¿Ya? Capto fondos, pasivo, coloco fondos, o sea, sale el dinero para colocar créditos, o coloco créditos, o doy préstamos, operación activa. ¿Clarísimo el concepto, chicos? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí, no? Pues díganme, porque si no, nos vamos a confundir más adelante, ¿ah? Son terminologías que tenemos que nosotros tener clarísimo para poder continuar con las clases, ¿ya? Si nosotros no tenemos estos conceptos y esta terminología técnica que se habla en el sistema financiero, en los bancos, nos vamos a confundir más adelante. Entonces es mejor preguntar ahora y que nos quede claro el concepto para que más adelante nosotros se nos haga fluido. Ya está, si bien es cierto, estamos recordando clases de segundo semestre, segundo o tercer semestre, nosotros ya lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Por eso vuelvo a preguntar, chicos, ¿queda algún tipo de duda o todavía conversamos de operaciones pasivas y hacemos un paréntesis y recordamos para poder seguir avanzando? Depende de ustedes. Si me dicen que todo está claro, volteo la página y continuamos. Dime. Profe, yo sí quisiera que diera el paréntesis y que me explicara un poco, por favor. Ya. A ver, nuevamente, a ver. Me alegra que hayas preguntado, Pablo. A ver, miren, chicos, una operación pasiva. A ver, son tres tipos de operaciones, como les dije, que hay en todo el sistema bancario. ¿Ya? Si tienen, a ver, hay una consulta en chat acá que hace Joel, ¿no? Joel ya tiene claro el concepto, pero, y muy bien por Joel, la clase tenemos que caminar parejos, muchachos, ¿ya? Si uno se queda, hablamos al inicio de clase justamente de dirección, estamos hablando de equipo. Un equipo jala a todos los integrantes. Entonces todos tenemos que subir el mismo peldaño para seguir avanzando. Si uno se queda atrás, siempre en el camino nos va a demorar un poco más. Entonces es mejor preguntar ahora y que todo quede clarísimo para seguir, para continuar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continuamos con el tema. A ver, en el sistema financiero hay tres tipos de operaciones. Dijimos pasivas, activas y neutrales. Una operación pasiva, a ver, un banco se dedica a hacer tres tipos de operaciones. Una operación pasiva significa que el banco recauda dinero. Recauda dinero. Si Paolo es un cliente del banco o se va a ser cliente del banco por primera vez,
por primera vez va a ir con su DNI a un banco, a una entidad financiera, puede ser el BCP, puede ser Continental, Interbank, cualquier banco, una entidad financiera, la Caja, etcétera, y le dicen, Paolo, va a abrir una cuenta de ahorros. Entonces, Paolo va a ir con su DNI, va a cumplir todos los requisitos, va a abrir una cuenta de ahorros y va a depositar, no sé, pues tiene 2.000 soles para ahorrar porque quiere ahorrar de acá a 2 años, irse de viaje o comprarse su vehículo. Entonces, quiere empezar a ahorrar. Entonces, va a empezar su ahorro con 2.000 soles. Va y abre una cuenta de ahorros a su nombre. ¿Ya? A nombre de Paolo se abre una cuenta de ahorros en el BCP. Se abre la cuenta de ahorros y a Paolo le dan su tarjeta de débito con el cual va a manejarse dinero. Pero Paolo dice, este dinero va a ser intocable, no lo voy a tocar. ¿Ya? Porque ahí quiero seguir ahorrando todos los meses, seguir depositando, para llegar a un determinado momento, yo tenga la suficiente cantidad como para poder dar la inicial de mi vehículo o comprarme mi vehículo. Entonces, ¿qué hace Paolo? Ahorra. El banco le va a indicar diferentes modalidades de ahorro. Ya dice una cuenta de ahorro para mí. Ese dinero que es de Paolo está depositado en una cuenta de ahorro a su nombre. El banco lo administra. El banco le dice, mira Paolo, yo te voy a pagar por tus ahorros al año, te voy a pagar 5% de interés. Quiere decir que si Paolo ha depositado 2.000 soles, está ahorrando 2.000 soles en su cuenta, se ha pactado, en términos sencillos, 2.000 soles, 5% al año, durante un año, o 2 años en este caso, Paolo tendría que sacar sus cuentas y decir, a ver, yo tengo 2.000 soles, por el 5%, o sea, a mí me estarían pagando el 5% de 2.000 soles, son 100 soles, 5 por los 10, o sea, 100 soles. Yo a fin del primer año tendría que tener 2.000 más 100, ¿verdad? Y el segundo año tendría que tener 2.000 más 100. Entonces, ese dinero ahorrado en el banco es una operación pasiva, ¿ya? Porque es una recepción de fondos para el banco. ¿De acuerdo? Esos 2.000 soles más otra cantidad de clientes que tuvieran las entidades financieras hacen un fondo. Todo ese fondo es pasivo. El banco, ¿qué es lo que hace? El banco, como ser un intermediario, agarra ese dinero y lo presta a otros clientes. Ejemplo, si Karelin tuviese su empresa, su negocio, o requiere de un capital, ella ya ahorró, ya tiene experiencia crediticia, tiene historial crediticio, tiene buen récord crediticio, tiene ingresos como para sustentar, es un cliente potencial para el banco, pero ya quiere comprarse su auto. Tiene un ahorro, pero necesita un poco más, entonces recurre al banco. Toca la puerta del banco y le dice que necesita 5.000 soles porque se quiere comprar un vehículo, cumple los requisitos y el banco agarra y le presta 5.000 soles a Karelin a través de un crédito vehicular. Le presta. Karelin completa lo que tenía ahorrado, más lo que le ha prestado el banco, o sea, lo que el banco le presta, esa operación es activa porque es una salida de dinero que se está colocando a través de un crédito. En este ejemplo, un crédito vehicular. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si está claro con el ejemplo las operaciones activas y pasivas. ¿Está claro, muchachos? Vamos. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bien, bien para todos, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. Entonces ya tenemos claro las operaciones. Ya estamos hablando, ya tenemos el concepto claro de qué es una operación pasiva y qué es una operación activa, porque mucho esa terminología lo vamos a emplear en el transcurso del curso. No estoy hablando de las clases, sino en el transcurso del curso. No solamente en mi curso, sino en los cursos que más adelante podamos nosotros llevar. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que son una activa, pasiva, y las neutrales son generalmente, a manera de refuerzo, son todas las operaciones en el cual el banco es intermediario para hacer algún tipo de servicio. Ejemplo, ¿no? Pago de letras, ¿no?
quiero pagar mi letra, yo no soy cliente del banco, pero como tengo una letra que pagar, voy al banco. Me han girado dinero del norte del país, no mi papá. Yo no soy cliente del banco, pero me ha hecho un giro a través del banco de crédito o a través del banco continental. Entonces yo voy, utilizo al banco como intermediario para que me depositen ese dinero sin ser cliente del banco, pero a cambio le pago una comisión. Eso es una operación neutral, que no es pasiva, no es activa, pero es neutral porque es un servicio que el banco brinda. ¿De acuerdo? Sigamos. La gestión bancaria pasa por 3 aspectos sustanciales, dicen, si estamos analizando desde un punto de vista bancario, ¿no? El negocio bancario en general, ¿no? Entonces, la gestión en sí de esta organización denominada banco pasa por 3 aspectos fundamentales, que es la composición óptima de los activos y pasivos. Miren, ya lo relacionábamos nosotros, tiene que haber una buena gestión de activos y pasivos en el banco, que se llaman las composiciones de cartera, ¿ya? O saldos pasivos o saldos activos. Entonces tenemos que tener, claro, porque chicos, si nosotros no tenemos esa diferencia de qué son pasivos y son activos, porque en el tema financiero todo se relaciona a pasivos y activos, saldos pasivos, entonces tenemos que saber la diferencia. Si yo digo saldos activos del banco o saldos pasivos del banco, entonces yo tendría que saber si saldos pasivos significaría, lo tendría que relacionar rápidamente, que saldos pasivos para mí significa toda la cantidad de ahorros o la cartera de ahorros que yo tengo como entidad financiera en total. Ya toda la cantidad de depósitos de los diferentes clientes. Y saldos activos vendría a ser todos los créditos que el banco ha dado a los diferentes tipos de cliente por los diferentes productos que existan, que también ya lo conocen ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego seguimos, dice, alcanzar una rentabilidad deseable manteniendo una liquidez adecuada. Entonces, el negocio, como todo negocio, el banco tiene que generar una utilidad, una rentabilidad. Entonces, si yo como banco, por una operación pasiva pago 10, no podría yo pagar cobrar por una operación activa los mismos 10, ¿no? Porque miren, ¿cuál es mi ganancia? Entonces, consecuencia, una operación activa siempre el costo o la tasa de interés va a ser mayor que una tasa de interés pasiva. Yo le puedo pagar por sus ahorros a Paolo, como decía, 10% al año, pero si yo le presto a Karelin ese mismo dinero que tengo captado, no le voy a cobrar 10, le voy a cobrar 20 o de repente le voy a cobrar 30. Para que haya una diferencia, cuando yo recupero esos 30, en el tiempo le devuelvo el dinero a Paolo, le pago sus 10, pero ya gané 20, ¿no? Si hacemos unas matemáticas simples. ¿De acuerdo? Y finalmente asumir un nivel de riesgo aceptable, ¿no? Cuando estamos hablando de asumir un nivel de riesgo aceptable, es tanto en las operaciones pasivas como en las operaciones activas. Si hablamos de una operación pasiva, estaríamos hablando, ¿cuál sería el riesgo? Ustedes me preguntarían, ¿no? ¿Saben qué es riesgo, verdad? Hablamos, eso también lo han enseñado en un curso anterior, ¿o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya saben qué es riesgo? ¿Saben qué es riesgo, no? Son La probabilidad de que ocurran acontecimientos claro, buenos o la malos. probabilidad de perder algo, un riesgo, eso es en nuestras palabras, ¿no? Y toda operación siempre tiene un riesgo. La pregunta sería, ¿cuál sería el riesgo de tener un ahorro no sé, de Joel, digamos? Joel me trae acá 1 millón de soles, yo como banco lo recepciono, ¿cuál es el riesgo? ¿Hay algún riesgo? De que el banco quiebre, Pero si me están depositando 100 de que el banco quiebre. La procedencia del dinero. la procedencia del dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que este curso es tan bonito que todas las materias que nosotros podríamos utilizar o vamos aprendiendo en el transcurso del tiempo, nos es útil para los diferentes cursos. Si yo hablo de lo que comentó, la procedencia del dinero, y estamos hablando de lavado de activos, ¿no?
financiamiento, terrorismo, lavado de activos, la ley de transparencia, etc. Entonces, si yo como banco no mido o no cumplo con todo lo establecido para revisar puntualmente la procedencia del dinero, yo como entidad financiera, o yo en el caso como colaborador de una entidad financiera, podría estar cometiendo un delito y yo ni siquiera me entero. Podría estar de acá un tiempo tras las rejas y yo ni siquiera me di por enterado. Entonces, chicos, nuevamente, entonces, veamos nosotros como estudiantes de administración, tendríamos que conocer cuál es el riesgo. Si yo trabajo en una entidad financiera, no es colocar por colocar, o no es o captar fondos por captar de fondos para cumplir mis metas, sino que a veces hay que tener ética y mucha ética para poder cumplir con todo lo establecido a cabalidad con lo que nos indique y no actuar fuera de la ley. Como dice, la procedencia del dinero es vital porque principalmente yo tendría que saber, o sea, tendría que saber de dónde viene ese capital. Y la ley contempla que yo, si yo trabajase en un banco, yo como ventanilla de un banco o como dijimos la vez pasada, un promotor de créditos que encontré en el campo a un cliente que me dijo, oye, voy a depositar en tu entidad 1 millón, ¿me ayudas? Como eso me va a ayudar quizás a cumplir mis metas comerciales, yo al toque le puedo hacer de manera proactiva, le hago su fondo y no pedí ninguna explicación, y cuando el dinero ya está en la cuenta, recién me acuerdo quizás, oye, debí pedirle esto, porque al final sin querer yo podría de acá, cuando se descubre este tema, ser relacionado o como cómplice de repente de un lavado de activos, ¿no? Y podría estar de repente permaneciendo unos añitos bajo sombra, que nadie quiere eso. Entonces, aprendamos de la experiencia y la experiencia te enseña más, ¿no? Y eso es lo que yo trato de transmitirles más la realidad, de repente un tema teórico. Entonces, ahí tendríamos que ver eso, ¿no? La procedencia del dinero y qué pasaría si es al inverso, ¿no? Un riesgo aceptable, pero en una operación activa. Que me ayuda, a ver, razonemos. ¿Mm? De que el cliente no nos devuelva o no pague. Ajá. Ese es el riesgo más frecuente, ¿no? Que el cliente caiga en morosidad. Entonces, si yo soy un analista si yo soy un trabajador, un promotor de créditos, ya voy a pasar un paso más de promotor. Si yo fuese un analista de riesgos o un funcionario de negocios de un banco que tiene autonomías para aprobar ese tipo de créditos, y se me presentase en el campo un cliente, Juan Pérez, ejemplo, que tuviese su empresa de transporte, transporte de carga, y me pidiese a mí $500,000 y yo le tendría que desembolsar, y este fuese un amigo mío, y yo, entre comillas, me hiciese el de la vista gorda y le pasase alguna que otra cosa, ¿no? Y esa operación se cayera y empezamos nosotros como entidad a provisionar porque no paga, y eso es una pérdida para el banco. Entonces la área de auditoría o contraloría pone la lupa bajo esa operación y descubre que hubo omisiones en el proceso de otorgamiento del crédito. ¿Quién es el responsable? El funcionario, el analista, el promotor, que de alguna u otra manera obvió algunos pasos o no lo hizo de manera correcta, y en consecuencia, ¿qué sucede? En primer lugar, es un despido automático. Segundo lugar, empieza un juicio por adulteración de documentos, etc. Y esto no es en broma. El tema de trabajar en un banco, una entidad financiera, como siempre lo digo a mis colaboradores, es un tema de confianza, ¿ya? Yo en las entidades financieras donde trabajo, siempre con mi equipo de trabajo les digo, muchachos, este trabajo es de confianza. Ahorita todos tienen el 100% de la confianza, sin embargo cada uno se despinta en el camino o mantiene su pintura. El día que te pierda tu jefatura la confianza, yo les aconsejo, retírense de esa entidad financiera porque no van a lograr nada. O esperan que el jefe se muera, pues, ¿no?
Muy bien. Chicos, entonces, comprendamos bien este punto y pasamos al siguiente. Ya estamos hablando, si se dan cuenta, de dos puntos de vista, ¿no? De parte de dirección y parte yo, que generalmente es más nuestra realidad, porque yo de frente no voy a pasar a dirigir una entidad financiera, ¿cierto? ¿O sí? Chicos, despierten. No, profesor. ¿No? Entonces, yo no voy a pasar a dirigir mañana mismo una entidad financiera, ¿no? Esto se logra con el tiempo y con la disposición que puedas mostrar en la entidad u organización en la que te encuentres, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, seguimos. Bueno, ahí estaba el concepto de riesgos, contingencia o proximidad de un daño o perjuicio, ¿no? Como saben, esto siempre está presente en todo tipo de actividad. En toda actividad siempre hay un riesgo. Siempre. ¿Ya? En toda actividad económica y financiera. Muy bien. ¿Quién me lee el primer párrafo? ¿Ah? Claro, la operatividad bancaria y financiera se basa en el empleo de recursos de terceros con vencimientos ineludibles que captan del mercado, pasivos. O sea, el mercado lo llamamos pasivos, a su vez se asume para calzarlos, o sea, el banco los asumen para calzarlos con el otorgamiento de créditos propios. O sea, el banco recibe esos fondos, se llama fondeo, y los calza en otorgamiento de diferentes tipos de créditos, ¿no? Que son acordes a la política que ellos manejan o los productos que ellos manejan. Cualquier sea el tipo de entidad, ¿no? Sea esta una caja, sea esta una pyme, sea esta una financiera, sea esta un banco. Cualquier tipo de colocación de crédito, ¿ya? La entidad financiera que no cumpla con sus depositantes e inversores de dinero corre el riesgo de caer en estado de insolvencia y potencial liquidación. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando tú no cumples o no hay una buena gestión, no hay una buena gestión entre ese equilibrio que dice entre las operaciones pasivas, activas, no hay una buena gestión, no hay una buena política de créditos al colocar de créditos, se dan cuenta que todo está relacionado, no existe ese personal capacitado, comprometido para tener una ética al tiempo de colocación de créditos, hace tambalear a la organización. Si esta es una organización pequeña, evidentemente, si es un 3, 4 créditos, hacen tambalear esa organización y por ende puede estar cerca de ser insolvente y finalmente se liquida y se perjudican todos los clientes del banco, sean estos pasivos o sean estos de operaciones activas. Si ustedes se acuerdan, no sé si alguien conocía la financiera efectiva. ¿Alguien escuchó hablar de efectiva? ¿Sí? Bueno, esta financiera es una de las últimas que se ha declarado insolvente o ha quebrado. O se acuerdan de esta cooperativa Presta Perú. Antes se llamaba Prestasur, luego era Presta Perú. ¿Se acuerdan o no? Sí, creo que es en la ciudad de Arequipa. Así es. Estaba en la ciudad de Arequipa, ha estado en Majes, estaba en Camaná, estaba en Tacna, estaba en el norte. Presta Perú, claro, fue una cooperativa que inicia sus operaciones con fuerza en Majes, luego se pone en Arequipa en Majes, luego empieza a crecer, ¿no? Esta cooperativa no cumplió con el proceso que debió de ser y fíjense, ya no está en el mercado, ¿no? ¿Y quiénes son quizás los más perjudicados? Fueron los clientes que tenían sus depósitos. Es por eso que yo les podría indicar, a ver, que dudemos siempre de las empresas u organizaciones que nos ofrecen, digamos, tasas pasivas, o sea, por nuestros ahorros, que sean muy elevadas, ¿ya? Si el promedio del mercado es, no sé, pues, si hablamos de bancos, vamos a hacer 1.5, 2%. Pero si hablamos en general del sistema financiero, el promedio de tasa de interés pasiva, pongámosles que sea 4%, y esta entidad financiera nos ofrece 10%. Pucha, a ver, yo comparo, ¿no? Yo tengo 100.000 soles que quiero depositar, ¿lo deposito a 4%?
o lo deposito a 10? ¿Cuál sería nuestra decisión? ¿Por cuál optaríamos? ¿Por el Mm, 10% al año o 10% al año? o sea, por lo que se busca es una rentabilidad sería 10%, si es que se busca rentabilidad. Claro, todos buscamos rentabilidad, todos buscamos rentabilizar nuestro dinero. A mí me gustaría que después de un año, si yo tenía 100.000, me den 10.000 más esto de ganancia de intereses. Uf, lógico, ¿no? Me encantaría. Ya, cualquiera a ojo cerrado diría, no, me voy por el 10%, pero hay que hacerse otras preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo quiero ahorrar? Ya, me la puedo jugar 10%, me paga. Pero ¿qué sucede si en el camino quiebra? Mis 100.000 soles de toda una vida, voy a estar queriendo que me paguen. Por política de SBS no me van a pagar todo, hay un determinado monto. Si yo tengo 100.000, de repente me dan solo 50.000 y el resto me van dando de repente por partes y puede pasar años, incluso yo podría perder. Entonces, a lo que voy a este ejemplo extremo es, siempre dudemos de las tasas de intereses muy elevadas en pasivas, porque no es una tasa real de mercado. Conveniente para mí desde un punto de vista del cliente, por supuesto. Entonces, tengo que saber manejar esas variables de tiempo, ¿no? Yo no podría poner mis ahorros, digamos, en una cooperativa, digamos, tengo mis 100.000 soles que me ha costado toda una vida, mi jubilación, todo, y lo pongo ahí a 5 años. Maravilloso si me pagan 10% 5 años, pero ¿qué pasa? Que en 5 años podría pasar muchas cosas. Entonces, quizás yo como administrador diría, bueno, me la juego de repente un año y gano. Al siguiente año, de repente ya mucho depende a veces de la capacidad de riesgo que yo tengo o la capacidad de riesgo que puedo asumir. Entonces, quizás yo podría decir, oye, no, pero yo ya tengo tal edad, esto es para mi vejez, no, de repente busco más seguridad. Entonces ya no veo mucho el tema de rentabilidad, por un lado, sino veo o busco seguridad, ¿no? Solidez. ¿Y quién me da solidez? Los bancos, ¿no? De repente los bancos más grandes que me pueden dar solidez, que 100.000 soles o 200 o medio millón no les hace nada, ¿no? Y te dan el respaldo. Entonces, son diferentes puntos de vista en los cuales nosotros podríamos ver ese mismo ejemplo. ¿Ya? La suerte de las entidades bancarias y financieras están estrechamente ligadas al proveedor de fondos y donde efectúa sus inversiones. Este comentario básicamente es lo mismo de lo que estábamos hablando, ¿no? Los riesgos bancarios, vamos. Riesgos bancarios que me ayudan con la lectura. Yo, profe. Riesgos bancarios. Ante la problemática de los riesgos, es necesario que en el mercado bancario es fundamental. Punto 1. Identificar. Los riesgos pueden existir antes de una toma de decisión. 2. Ponderar. La incidencia que puede tener el riesgo de los científicos. ¿Qué dice? Ya discúlpeme, profe. La incidencia que puede tener los riesgos identificados. Punto 3. Asumir. Esos riesgos, ¿qué dice? Esos riesgos procurándolos, ¿qué? Procurándolos. ¿Qué dice? Minimizarlos. Minimizarlos de lo contrario. Habrá que transferirlos en el supuesto considerar la dificultosa neutralización. Disculpe, profe, solo que está un poco borrosa la pantalla de lo que tengo. No te preocupes, no te preocupes. Así de paso nosotros practicamos nuestra lectura. Todo lo que veamos y hagamos acá es positivo para nosotros en el crecimiento como estudiantes y profesionales a futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros comentamos de que toda operación va acompañada de un riesgo. Al ejemplo anterior de los ahorros, mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿cierto? Mayor beneficio. Menos rentabilidad, menos riesgo. Menos riesgo, menos rentabilidad. Entonces, al ejemplo anterior, si yo me voy a un banco, me van a pagar menos, pero es más seguro, o sea, el riesgo es menor. Me voy a una cooperativa o a una financiera recientemente creada y me ofrece 10, me arriesgo más, pero gano más. Entonces, el riesgo siempre va medido a la rentabilidad o beneficio. Entonces, es por eso que
los riesgos en el mercado bancario, nosotros tenemos que tratar desde un punto de vista de dirección, es identificarlos. ¿Ya? Yo tengo que identificar. Hablábamos del ejemplo que nos planteó su compañero, estábamos hablando de los riesgos de la morosidad. Bueno, puede que no pague de una operación activa. Entonces, eso es un riesgo que nosotros tenemos que identificar. Antes de tomar una decisión de darle o no esta operación activa, o sea, este crédito, tendríamos que identificar cuáles son los riesgos de ese determinado cliente al cual yo estoy apuntando, darle este beneficio de darle un capital. Entonces tengo que identificar qué tipo de cliente es, tiene riesgo, tiene historial crediticio, cuántas entidades trabajan ya con él, qué tipo de pago ha tenido anteriormente, ha sido buen pagador, cuál es su clasificación en el sistema financiero, cuántos son las cuentas pasivas que mantienen entidades financieras, cuál es su flujo de caja actual, cuáles sus activos como empresa, cuál es su respaldo. Entonces, estaríamos hablando, si nos fijamos en este punto, de un todo del curso, en general de la carrera. Entonces, ahí ya es otro tipo de análisis en el cual nosotros ya, para tomar una decisión, tendríamos que ver un todo para que esa operación sea una muy buena operación, porque nosotros hemos identificado los riesgos, los hemos ponderado, si los hemos medido, ¿ya? Al identificarlos, y va a haber algunos que otros riesgos identificados que no son tan cuantificables, pero los estamos asumiendo porque son mínimos, ¿no? Y estamos minimizando este tema con digamos, con respaldo, con garantías, o transferirlos al tema de poner garantías reales para otorgar el crédito. Entonces, los riesgos en una entidad financiera, en un banco, siempre va a haber en todo tipo de operaciones. Entonces, si nosotros hablamos netamente de operaciones bancarias, estaríamos hablando que en un tema, en una operación de banco, en una operación, o sea, no existe, no hay operación que no tenga riesgo. Todas tienen riesgo. Y nosotros no podemos eliminar el riesgo. Siempre va a haber el riesgo, siempre va a haber mínimo, pero va a haber. Entonces nosotros como gestores, sea yo como analista, promotor, funcionario, gerente, yo no puedo eliminar al 100% el riesgo. Una operación bancaria siempre viene con riesgo, solo que nosotros, nuestro trabajo de buen profesional es minimizarlos. ¿Ya? Tenemos que minimizar los riesgos. Muy bien, principales riesgos bancarios. Vamos. ¿Quién me ayuda? Vamos, chicos, vamos. Tenemos que empezar a correr porque si no, no avanzamos. Vamos. Ya, profe. El riesgo de liquidez. Tal riesgo se advierte cuando el flujo de fondos originados en los activos y los pasivos del banco no coincide, en virtud de existir dificultades para obtener fondos que permitan cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos, principalmente ante las solicitudes de retiro de los ahorristas por encima de las proyecciones evaluadas. Los ingresos de recursos no se sincronizan con los egresos de recursos, provocando el desequilibrio funcional. Ya, profesor. Morosidad de deudores, o sea, falta de amortizaciones. A ver, esto en palabras simples es, si no hay un equilibrio, o sea, si yo no encuentro un equilibrio entre las operaciones pasivas, o sea, lo que estoy recepcionando, y las operaciones activas, o sea, esa diferencia marcada de cuánto yo pago interés por las operaciones pasivas y cuánto yo cobro por las operaciones activas, no hay ese equilibrio, esa diferencia, entonces puede haber un desbalance en este tipo de operaciones, ¿ya? Y sobre todo si es que, a ver, sobre todo si los ahorristas, o sea, los clientes que han depositado sus fondos de la noche a la mañana me dicen, oye, voy a retirar mis fondos, y yo no he calculado ese riesgo, no he medido ese riesgo, que puede pasar. ¿De dónde yo voy a devolver? Esto es un ejemplo extremo. ¿De dónde yo voy a devolver esos fondos captados si esos fondos yo ya los he colocado en un crédito? Si yo ya los he colocado en un crédito. Entonces, al colocarlos en crédito, y si ese cliente al cual yo le presté el crédito está pactado a 24 meses, capital de trabajo a 24 meses,
¿ya? A 24 meses, y el ahorrista que yo lo tenía fijo por 3 años, me dice, no, yo voy a retirarlo. Estamos hablando de un solo cliente, yo voy a retirar mis fondos. De repente, si yo soy una entidad pequeña, no voy a tener esa capacidad de devolución, ¿ya? Y entonces voy a quedar mal con ese cliente pasivo, porque no le voy a poder devolver de manera inmediata. Ojo, estamos hablando de un caso extremo, ¿ya? Y se me agravaría más en el segundo párrafo si esta operación activa, al cual que yo coloqué el crédito, empieza a tener problemas de cumplimiento de pago, ¿ya? O sea, mi cliente que es deudor mío empieza a caer en morosidad. Cuando cae en morosidad, yo como banco dejo de recibir las amortizaciones. Las amortizaciones son las cuotas que me paga el cliente. Entonces, ya no tendría, digamos, la capacidad rápida de hacer esa devolución. Ojo, estamos hablando de ejemplos extremos para nosotros entender la forma que les trato de explicar. ¿De acuerdo? Entonces, ese desequilibrio podría causar ese tipo de problemas. Y esos desequilibrios generalmente a veces son ocasionados porque nosotros como recurso humano a veces dejamos de contemplar o dejamos de hacer las cosas como deben de hacer. Entonces, si nosotros estamos estudiando esto y pensamos trabajar, chicos, consejo, siempre tratemos de actuar de la mejor manera, como nos han indicado, cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo todo lo que está pauteado en la entidad financiera, para que nosotros no podamos cometer errores a veces involuntarios, que en primer lugar nos apartan de la entidad financiera, segundo lugar, nos quedamos marcados como mal profesional, y tercero, podemos incluso tener juicios por negligencia. Riesgo de liquidez, ya lo leímos, ¿verdad? Riesgo de tasa de interés. Vamos, rápido, por favor. Ya, yo, profe, ¿puedo? Claro, vamos, Paolo. Ya. Este riesgo suele considerarse de alta sensibilidad, puesto que los bancos procuran obtener fondos a una tasa y a un plazo corto para prestarlos a otras más altas, spread, y a plazos más largos, lo que queda expuesto a los entre ahorros y préstamos y a los vaivenes de la inflación. Pucha, se me fue la pantalla. Ya. Donde es necesario pagar más a los ahorristas para obtener fondos. Por ello, tiene como contrapartida la dificultad para colocar esos fondos, por el lógico encarecimiento del costo financiero. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, Pablo. Mire, fijémonos bien en el tema de ese término que lo he puesto ahí clarísimo entre paréntesis y entre comillas, spread. Esta terminología es algo que nosotros también, por favor, familiaricémonos con esta terminología, porque esta terminología siempre nosotros, si estamos pensando trabajar en una entidad financiera, tenemos que conocerlo y dominarlo y saber con nuestras propias palabras qué significa. ¿De acuerdo? Spread, en palabras sencillas, es la diferencia entre lo que yo pago cuando me fondeo y lo que yo voy a cobrar por el crédito que doy. O sea, lo que yo pago por una operación pasiva, o sea, por los ahorros a alguien, a un cliente, y lo que yo cobro por un crédito que otorgo. ¿No? Esa diferencia, si por ejemplo, mismo ejemplo, si yo le voy a pagar a un cliente 10% al año por su depósito, pero ese dinero que yo le presto a otra persona le cobro 20% tasa porque le estoy dando un crédito, mi spread sería 10%. ¿Verdad que es la diferencia de 20 menos 10? 10%. Con 10% es lo que el banco gana, eso se llama spread. A veces en las entidades financieras, yo como colaborador, y yo sé que a futuro ustedes van a ser colaboradores de las entidades financieras, el tema de spread es básico e incluso hoy en día en el mercado financiero, en el mercado laboral financiero, se trabaja mucho con este tema porque eso depende mucho de vamos a llamarlo, de tus comisiones, de tus bonos, de cumplimiento de metas comerciales, etc. Ejemplo, si yo soy funcionario del banco y yo estoy acostumbrado a regalar la tasa de interés a todo el mercado, a rebajar las tasas de intereses a que sean las más bajas,
estamos hablando de créditos, de colocaciones, significa que mi spread, el spread que yo estoy llevando al banco o a la entidad donde yo estoy trabajando es mínimo. Yo no le estoy haciendo ganar dinero al banco. ¿Ya? Si yo estoy pagando como banco 10%, sé que le está pagando 10% por los depósitos pasivos, por los depósitos, y estoy cobrando 12%, mi spread es 2%. Es mínimo. Y si es un plazo a 12 meses, yo como banco diría, yo como jefatura te diría a ti como analista o como funcionario o como promotor de créditos, esto te diría, ¿no? Oye, mira, pucha, ¿qué estás haciendo? Estás matando la cartera, estás matando el mercado, no me sirve lo que estás haciendo. Y tú me podrías decir, pero yo estoy llegando a mis metas comerciales, o sea, yo estoy colocando lo que me estás pidiendo, cumplo mis metas, pero yo no te mido por lo que cumplas. Yo te estoy midiendo cuánto estás haciéndome ganar tú al banco. Y tú como pides siempre, la tasa que das es la mínima, yo te diría, no me sirves. Porque no estás ayudando a rentabilizar la agencia. Mire, ya estamos entrando, ya estamos viendo agencia, dirección de agencias. Ojo, ¿se dan cuenta? Muy bien. Mira qué importante es conocer los riesgos a los cuales nos estamos metiendo. Si yo soy un buen analista, un buen funcionario, yo no puedo estar regalando, lo pongo entre comillas, regalando tasas de intereses muy bajas, porque esto me perjudica a mí. Y ahora nosotros como funcionarios del banco, si alguna vez trabajan en un banco, se van a dar cuenta de que a nosotros como funcionarios del banco nos miden rentabilidad, ¿ya? De saldos activos. Saldos activos sabíamos que era créditos, ¿no? Todo lo que yo tengo en mi cartera de colocación, ¿ya? Chicos, ¿hasta ahí preguntas? Muy bien. Chicos, son las 4:30, ¿no? Muy bien, chicos, hagan un repaso de este tema, vean, porque esto es bastante importante, porque a partir de tener estos conceptos claros, más adelante nosotros vamos a seguir desarrollando ya netamente operaciones puntuales, roles y responsabilidades por puesto, y tenemos que saber manejar este tipo de tecnología. Ya sabíamos, estamos hablando de pasivos, activos, neutrales, spread, todo lo que es. Esto lo debemos tener nosotros clarísimo con nuestras palabras para poderlo relacionar de manera inmediata. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Algo que quieran comentar antes de terminar la clase? Nos vamos a quedar ahí. ¿Ah? Chicos, ¿algo más? Por mi parte, no, profesor. Muy bien, muchachos, que tengan buen fin de semana. Ya, cualquier consulta o duda, no duden en preguntar. Revisen, por favor, lo que estoy elevando, lo tienen en los cursos en la plataforma. Léanlo, si tienen dudas, esto lo conversamos en la siguiente clase. Siempre es bueno recordar a veces lo relacionado con otros cursos. Ojo, yo ya estoy enseñando cuarto y sexto semestre, estoy dando por asumido en algunos conceptos que nosotros deberíamos de manejarlos ya y tenerlos presente. Básicamente ya las siguientes clases o más adelante, después de la evaluación, nosotros ya vamos a hablar temas prácticos, casos prácticos que suceden en la realidad, en el mercado, en una agencia, y cómo sería nosotros nuestra capacidad de decisión frente a diferentes circunstancias o diferentes panoramas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sí necesito de ustedes que sepan esa terminología. La terminología es importante, les estoy dando tips de terminología básica para nosotros poder desempeñarnos como promotor de créditos, que en alguna oportunidad de ustedes me dijeron, o analista de créditos, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, nos vemos la próxima semana. Profe, Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídese. profe, Dime. profe. Profesor, La clase ha sido grabada, discúlpeme, es que no he atendido mucho porque el celular, ahorita digamos que se me fue toda Sí, las clases el están wifi grabadas de y mi son... celular. sí, Bueno, las en mi clases zona se ha ido toda la luz. Y estoy en un celular prácticamente que está más rayado que un rompecabezas y no se podía leer bien todo.
Sí, no te preocupes, las clases están grabadas, son grabadas ahí. Ya. Ya, lean los conceptos, trato de poner los conceptos básicos. La figura Sí, es, es que en este celular no se pueden leer bien los conceptos porque es más lo que las rayas que tiene el celular por lo que se ha rajado. ya no te preocupes, las clases están ahí. Los conceptos son básicos. Lo más importante es que con esos conceptos tú hagas tu propio concepto con tus palabras para que logremos nosotros entender. La figura es entender, porque después todo lo que nosotros hemos entendido lo vamos a poner en práctica en casos reales, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, gracias. Conmigo es hasta la próxima semana. Listo, profe, gracias. Fíjense.